¿Qué tal? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en la velocidad de un pensamiento? Es ¡puff! Casi instantáneo, ¿verdad? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en cómo es que pasa eso. Vamos a seguir el increíble y súper rápido viaje de una señal neuronal. Y para que se den una idea, estamos hablando de más de 320 kilómetros por hora. Eso es más rápido que un auto de Fórmula 1 a toda máquina. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo logra el cerebro? Esa es la fascinante incógnita que vamos a resolver hoy. Bueno, para empezar, toda esta historia tiene una protagonista principal, la neurona. Imagínensela como una mensajera, ¿sí? Siempre alerta, cargada de energía y solo esperando la señal para arrancar. Vamos a ver qué la mantiene en ese estado de lista para la acción. Todo, absolutamente todo, empieza con un concepto clave, el potencial de membrana. Piénsenlo como energía a punto de liberarse, como la tensión en un resorte que está súper comprimido o el agua contenida por una represa. Es básicamente una tensión eléctrica que la neurona crea y mantiene, una diferencia de carga entre lo que hay adentro y lo que hay afuera de ella. Y esa tensión, fíjense, tiene un valor específico, menos 70 milivoltios. A esto se le llama el potencial de reposo. ¿Qué significa? Que cuando la neurona está, digamos, tranquila, sin enviar señales, su interior es negativo comparado con el exterior. Pero ojo, no está dormida. Está en calma, sí, pero a la espera, lista para disparar en cuanto le llegue la orden. Ahora, ¿cómo logra mantener ese equilibrio tan delicado? Es un juego de iones. Adentro de la neurona hay un montón de potasio, que es positivo, pero también unas proteínas grandotas con carga negativa. El resultado final es que el interior se queda negativo. Afuera, en cambio, lo que abunda es el sodio, que es positivo. Y esta separación de cargas, este adentro negativo, afuera positivo, es la clave de todo lo que viene después. Hasta ahora, todo tranquilo. La neurona está en reposo. Pero, ¿qué pasa cuando algo la estimula? Ahí es cuando empieza la acción. Se desata un evento súper dramático y rapidísimo. Es como una onda de choque eléctrica que, una vez que arranca, ya no hay quien la pare. Y ese evento tiene nombre, potencial de acción. Y lo más importante que hay que entender sobre él es que es un fenómeno de todo o nada. O sea, si el estímulo no es lo bastante fuerte como para llegar a un umbral clave de menos 55 milivoltios, no pasa absolutamente nada. Pero si lo alcanza, ¡boom! Es como encender un interruptor. O como cuando cae la primera ficha de dominó. El impulso se dispara con toda su potencia y ya no hay marcha atrás. Y todo este proceso se puede ver clarísimo en estas 4 fases. Miren, primero la despolarización. ¡Pum! Se abren las compuertas de sodio y este entra en masa haciendo que el interior se vuelva positivo. Después, la repolarización. Ahora le toca salir al potasio para que todo vuelva a ser negativo. A veces se pasa un poquito y eso es la hiperpolarización. Y finalmente, entra en juego la heroína de la historia. La bomba de sodio-potasio, una maquinita molecular increíble que se encarga de poner todo en orden y dejar a la neurona lista para la próxima. Claro, después de semejante explosión de actividad, la neurona necesita tomarse un respiro, un tiempito para recargarse. A esto se le llama periodo refractario. Y no es un capricho, ¿eh? Es un mecanismo de seguridad súper importante que garantiza que la señal siempre vaya hacia adelante, en una sola dirección. Evita que el impulso se devuelva y se haga un lío. Muy bien, la señal ya recorrió todo el axón. Un éxito. Pero ahora se topa con un nuevo desafío. Llegó al final del camino y tiene que pasarle el mensaje a la siguiente neurona. El problema es que no están pegadas. Hay un pequeñísimo espacio entre ellas que tiene que cruzar. Ese punto de conexión, ese espacio, se llama sinapsis. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el mensaje puede cruzar de 2 formas pero muy distintas. Una es como si hubiera un puente directo y la otra es más bien como si tuviera que tomarse un barquito, un ferry, para llegar al otro lado. A ver, comparemos las dos. Por un lado, la sinapsis eléctrica, el puente directo, es rapidísima, casi instantánea, porque la electricidad pasa de una neurona a la otra sin más. Por otro lado, la sinapsis química, la del ferry, es un poquito más lenta. Pero, y aquí está la clave, es mucho más flexible. Usa mensajeros químicos, y eso permite que la señal se pueda cambiar, hacer más fuerte o incluso detenerla. Por eso, la gran mayoría de las sinapsis en el cerebro son de este tipo, del tipo químico. Entonces, vamos a enfocarnos en la sinapsis química, que es la más común. Aquí pasa algo fascinante. El mensaje, que venía siendo eléctrico, tiene que traducirse.
se convierte en un mensaje químico para poder cruzar ese espacio. Y una vez que llega al otro lado, se tiene que volver a traducir a electricidad. Esos mensajeros químicos son los famosos neurotransmisores. Hay de muchísimos tipos, pero para que se entienda la idea, pensemos en los dos principales. Por un lado está el glutamato, que es como el acelerador del cerebro. Es la señal de ¡dale, dispara! Y por otro lado está el GABA, que es el freno, la señal de ¡para, no dispares! Prácticamente todo lo que pasa en el cerebro es un juego de equilibrio súper delicado entre acelerar y frenar. Ok, ¿y cómo escucha la neurona que recibe el mensaje? Bueno, tiene una especie de oídos especializados que se llaman receptores. Hay dos tipos. Los ionotrópicos son los más sencillos y rápidos. Es como meter una llave en una cerradura. El neurotransmisor llega, se acopla y ¡clac! Se abre un canal al instante. Los otros, los metabotrópicos, son más complejos. Son más lentos porque en lugar de abrir la puerta directamente, activan toda una serie de reacciones químicas adentro de la célula que al final terminan abriendo el canal. Son más lentos, sí, pero permiten respuestas mucho más sofisticadas. Al final, dependiendo del mensajero y del receptor, el resultado puede ser uno de dos. O un PEPS, un potencial excitatorio, que básicamente le dice a la neurona, vamos, acércate a disparar. O un PIPS, un potencial inhibitorio, que le dice, frena, aléjate de disparar. Lo increíble es que una sola neurona está recibiendo miles de estos vamos y frena al mismo tiempo. Y tiene que hacer la suma de todo eso para decidir si dispara su propio potencial de acción o se queda quieta. Ya vimos todo el viaje de una sola señal, paso a paso. Es alucinante, pero ahora vamos a dar un paso atrás. ¿Cómo hace el sistema nervioso para que todo esto, que ya es rápido, sea todavía más rápido y eficiente? Y con esto volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo se alcanzan esas velocidades de locura? La respuesta tiene un nombre, mielina. La mielina es como el recubrimiento de plástico de un cable. Es una capa de grasa que aísla el axón, pero lo hace dejando pequeños huecos. Gracias a este aislamiento, la señal eléctrica no tiene que recorrer todo el camino, va saltando de hueco en hueco, y son esos saltos los que le permiten alcanzar esas velocidades increíbles. Y esto nos deja clarísimo lo importante que es todo este sistema. Hay enfermedades como la esclerosis múltiple, donde el propio sistema inmune ataca y destruye esta mielina. Cuando ese aislante se daña, la comunicación entre neuronas se vuelve lenta, torpe o directamente se interrumpe. Y de ahí vienen todos los problemas neurológicos asociados a estas condiciones. Entonces, hemos seguido el viaje completo. Desde una neurona solita y en reposo hasta una red de comunicación complejísima. Pero todo nos deja con una pregunta final, una para pensarla un buen rato. Si cada pensamiento, cada sentimiento, cada movimiento no es más que una cadena de estas chispas eléctricas, ¿de dónde sale la primera? ¿Quién enciende la mecha? Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje alucinante.